Mandamientos de hombres. La Biblia de Dios trata acerca de Dios, su ser, su obra y su actividad. La Biblia de Dios no trata acerca de mandamientos. Eso está expresado en textos como Mateo 15, Marcos 7, Colosenses 2, Tito 1. Dice Dios en Mateo 15:9, dice: en vano pretenden adorarme, siendo enseñadores de mandamientos provenientes de hombres como doctrinas. ¿Cuáles son los mandamientos de hombres? Aquí hay un lugar que presenta estadísticas de la Biblia, y si ustedes miran acá en esta parte, dice que según estas estadísticas, la Biblia contiene 6.468 mandamientos. Entonces, ¿qué son los mandamientos de hombres? Son los mandamientos de hombres, los supuestos mandamientos entre 1 y 6.468, porque nos dicen que hay 2, otros dicen que hay 10, otros dicen que hay 613, otros que hay 1.050, y ya otros dicen que hay 6.468 mandamientos que erradamente se afirma que existen en la Biblia de Dios. Ahora, ¿cuál es la causa de estas falsas doctrinas? Miremos lo que Dios enseña. Dios nos enseña en Gálatas 3:13 que Jesús vino a librarnos de la maldición de la ley. Sin embargo, las personas quieren permanecer bajo esa maldición. Dice Gálatas 3:25 que venido Jesús ya no estamos bajo ninguna ley. Dice en Gálatas 3:10 que quienes están bajo alguna o algunas leyes son malditos. Y Dios nos enseña en Colosenses 2:23 que los mandamientos no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, ¿qué dicen las doctrinas de los infiernos? Exactamente lo opuesto. Dice que Jesús no vino a librarnos de la maldición de la ley, que venido Jesús ya sí estamos bajo más leyes, que Jesús es el segundo Moisés. Y dicen que los que están bajo leyes son benditos y que los mandamientos sí sirven. Doctrinas de los infiernos. Entonces sí, una primera causa de estas falsas doctrinas son las doctrinas de los infiernos, los falsos mandamientos promovidas y enseñados ¿por quién? Pues por los muertos espirituales, entre los cuales se encuentran los falsos cristianos, que son prácticamente la totalidad de los llamados cristianos. La segunda causa de estos mandamientos de hombres son las erradas traducciones de palabras y de formas verbales. Por ejemplo, en Éxodo 20 aparece la palabra devarim, que significa enseñanza. Sin embargo, lo han traducido y lo enseñan equivocadamente como mandamientos. La palabra entolé, en primera de Juan 2, no es mandamiento, sino enseñanza. Y los modos verbales, los imperativos mal traducidos como mandamientos, que lo que expresan en los textos originales son las obras y las actividades de Dios que no pueden ser impedidos. Miren ustedes uno de esos 6.468 mandamientos, como el que está en Efesios 5:28, que se les ordena a los hombres que amen a sus mujeres, ¿cierto? Pero sabemos que el amor es un fruto incontenible, inevitable, producido por Dios en las personas salvadas. Entonces dice, por eso sin que pueda ser impedido, los maridos son hechos a amar a sus mujeres
como a sus mismos cuerpos. El hecho amante a su mujer, el que es hecho amar a su mujer, a él mismo se ama. Entonces, pretender, Dios nos enseña en Hechos 15 que pretender, creer, enseñar, practicar la falsa ley de Moisés son mandamientos de hombres. Es tentar a Dios. Y finalmente podemos concluir que por lo tanto, pretender, creer, enseñar, practicar mandamientos de hombres es pecado de muerte.